Bienvenidos a una porción de fe, qué bueno que estás con nosotros. Vamos a continuar la lectura. Recordemos, estamos viendo el primer libro de Samuel, los capítulos 28, 29, 30 y 31, y hoy terminamos este noveno libro de la Biblia, tomado de la Nueva Versión Internacional, así que vamos adelante. Capítulo 28, Saúl y la adivina de Endor. Vamos a ver. Por aquel tiempo los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Por lo tanto, Aquis, el rey de los filisteos, le dijo a David: quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra. Está bien, respondió David, ya verá su majestad de lo que es capaz este siervo suyo. Si es así, añadió el rey Aquis, de ahora en adelante te nombro mi guardaespaldas. Ya Samuel había muerto, y todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunén, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Pero cuando vio Saúl el ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales: búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla. Pues hay una en Endor, le respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga. ¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl?, respondió la mujer. Ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y a exponerme a la muerte? Tan cierto como que el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por esto, contestó Saúl. ¿A quién desea usted que yo haga aparecer?, preguntó la mujer. Evócame a Samuel, respondió Saúl. Al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado?, le reclamó. No tienes nada que temer, dijo el rey. Dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró rostro en tierra. Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte para que me digas lo que debo hacer. Samuel le replicó: pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso, Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Al instante, Saúl se desplomó, se desmayó, y es que estaba lleno de miedo por lo que Samuel le había dicho, además de que se moría de hambre, pues en toda la noche, en todo el día no había comido nada. Al verlo tan asustado, la mujer se le acercó y le dijo: yo, su servidora, le hice caso a usted, y por obedecer sus órdenes me jugué la vida. Ahora yo le pido que me haga caso a mí, déjeme traerle algún alimento para que coma, así podrá recuperarse y seguir su camino. Pero Saúl se negó a comer. Sin embargo, sus oficiales insistieron al igual que la mujer y por fin consintió. Se levantó del suelo y tomó asiento. La mujer tenía en su casa un ternero gordo al que mató enseguida. También amasó harina y horneó unos panes sin levadura. Luego les sirvió a Saúl y a sus oficiales. Esa misma noche, después de comer, todos ellos emprendieron el camino. Capítulo 29. Capítulo 29. Los filisteos desconfían de David. Los filisteos reunieron a todas sus tropas en Afec. Los israelitas, por su parte, acamparon junto al manantial que está en Jezreel. Los jefes filisteos avanzaban en compañías de 100 y de 1000 soldados, seguidos del rey Aquis y de David y sus hombres. ¿Y estos hebreos qué hacen aquí?, preguntaron los generales filisteos. El rey Aquis le respondió: ¿no se dan cuenta de que este es David, quien antes estuvo al servicio de Saúl, rey de Israel? Hace ya más de un año que está conmigo, y desde el primer día que se unió a nosotros no he visto nada que me haga desconfiar de él. Pero los generales filisteos, enojados con el rey Aquis, le exigieron: despídelo, que regrese al lugar que le diste. No dejes que nos acompañe en la batalla, no sea que en medio del combate se vuelva contra nosotros. ¿Qué mejor manera tendría de reconciliarse con su señor, el rey Saúl, que llevándole las cabezas de nuestros soldados?
¿Acaso no es este el David por quien danzaban y en sus cantos decían, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000? Ante esto, el rey Aquis llamó a David y le dijo, tan cierto como que el Señor vive que tú eres un hombre honrado y me gustaría que me acompañaras en esta campaña. Desde el día en que llegaste no he visto nada que me haga desconfiar de ti, pero los jefes filisteos te miran con recelo. Así que con mis mejores deseos, vuélvete a tu casa y no hagas nada que les desagrade. ¿Pero qué es lo que he hecho?, reclamó David. ¿Que haya visto su majestad en este servidor suyo, desde el día en que entré a su servicio hasta hoy? ¿Por qué no me permiten luchar contra los enemigos de mi señor y rey? Ya lo sé, respondió Aquis. Para mí tú eres como un ángel de Dios. Sin embargo, los generales filisteos han decidido que no vayas con nosotros a la batalla. Por lo tanto, levántense mañana temprano tú y los siervos de tu señor que vinieron contigo y váyanse con la primera luz del día. Así que al día siguiente David y sus hombres se levantaron temprano para regresar al país filisteo. Por su parte, los filisteos avanzaron hacia Jezreel. Capítulo 30. David va regresando al lugar que le habían asignado, pero se encuentra con una terrible noticia. ¿Qué ocurrió? Vamos a ver. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que, luego de atacar e incendiar a Siclag, la ciudad donde él vivía, donde estaban los demás, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues toda la tropa, todos sus soldados, hablaban de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. Vamos, aquí hay una diferencia. Vemos que en medio de los problemas, el rey Saúl consulta a los adivinos, del cual ya hemos escuchado en una porción de fe anterior, en el libro de Deuteronomio, ¿sí?, que se le prohibía al pueblo de Israel, y por ende, ahora también a nosotros, consultar a los adivinos, a los encantadores, a los magos, a los hechiceros, a los agoreros, a los que practicaban adivinación y a los que consultaban a los muertos. Vemos que Saúl, en su desesperación en medio de los problemas, consultó a una adivina. Rompió la indicación del Señor, no estaba obedeciendo nuevamente. Pero David decidió consultar una porción de fe, decidió consultar a Dios. Principio de aplicación hoy, consultemos a Dios. Consultemos a Dios, Él tiene cuidado de nosotros. Si hay algo que estemos haciendo mal, dejemos de hacerlo. Y si estamos haciendo bien, sigamos haciéndolo. Que Dios se agrade de nosotros y nos responderá en medio de los problemas. No desesperes, busca a Dios y no busques otra cosa, menos a los adivinos. Seguimos. David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas, pues hacía 3 días y 3 noches que ese hombre no había comido nada. En cuanto el hombre, que era egipcio, comió, recobró las fuerzas. ¿A quién perteneces?, le preguntó David. ¿De dónde vienes? Soy egipcio, le respondió, esclavo de una malecita, de un hombre del país de Amalec. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región sur de los quereteos, de Judá y de Caleb. También incendiamos Siclag. Guíanos a donde están esos bandidos, le dijo David. Y el hombre dijo, júreme usted por Dios que no me matará ni me entregará a mi amo. Con esa condición lo llevo a donde está la banda. El egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente.
Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. Recordemos que estos hombres habían robado por otro lado. Ahora David había capturado lo que habían robado a ellos y también lo que habían robado a otros. La gente llevaba todo el frente y pregonaba: este es el botín de David. Luego David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo. Ellos salieron al encuentro de David y su gente, y David, por su parte, se acercó para saludarlos. Pero entre los que acompañaban a David había gente mala y perversa que reclamó: estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín que recobramos. Que tome cada uno a su esposa y a sus hijos y que se vaya. No hagan eso, mis hermanos, le respondió David. Fue el Señor quien nos dio todo y quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos habían atacado. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje, cuidando las cosas, como los que van a la batalla. Aquel día estableció David esta norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. Después de llegar a la ciudad de Siclag, David envió parte del botín a sus amigos que eran ancianos de Judá con este mensaje: aquí tienen un regalo del botín que rescatamos de los enemigos del Señor. Recibieron ese regalo los ancianos de Betel, Ramot del Negev, Jatir, Aroet, Sibnot, Estemoa, Racal, las ciudades de Jeramel, las ciudades kenitas de Jormá, Corazán, Atac y Hebrón, y los ancianos de todos los lugares donde David y sus hombres habían vivido. David era agradecido. Seamos agradecidos también nosotros. Capítulo 31 y capítulo final de este primer libro de Samuel. Muerte de Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Vamos a ver. Verso 1. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución del rey Saúl y lograron matar a sus hijos, Jonatán, Aminadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero: saca tu espada y mátame, no sea que lo hagan esos filisteos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella, se suicidó. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió, se suicidó con él. Así en un mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle del Jordán vieron que el ejército de Israel había huido y que el rey Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos ocuparon esas ciudades. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte Gilboa. Entonces lo decapitaron, le quitaron las armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia en el templo de sus ídolos y ante todo el pueblo. Sus armas, las armas de Saúl, las depositaron en el templo de la diosa Astarte y su cadáver lo colgaron en el muro de Bet-San. Cuando los habitantes de Jabes de Galaad, una de las ciudades de Israel, se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con el rey Saúl, los más valientes de ellos caminaron toda la noche hacia Bet-San, tomaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos, y luego de bajarlos del muro, regresaron a Jabes. Allí los incineraron. Luego tomaron los huesos y los enterraron a la sombra del tamarisco de Jabes. Después de eso, guardaron 7 días de ayuno. Hemos llegado al final del primer libro de Samuel. Hemos visto el fin trágico, terrible de Saúl, que después de haber sido ungido por Dios como rey de Israel, escogido, vemos su triste final. Lamentablemente fue a consecuencia de su desobediencia. Vamos nosotros a obedecer lo que Dios dice. Vamos ahora, antes de que las cosas se compliquen, obedezcamos. Y si estamos obedeciendo, si tú estás obedeciendo, sigue obedeciendo a Dios, porque su bendición está sobre ti. En caso contrario, vayamos a obedecer a Dios y que su bendición venga sobre nosotros. Sigamos tomando una porción de fe que cambia tu vida. Adelante, obedezcamos.